La primera vez que Ruth la vio, pensó que el bosque mismo la había dado a luz. Descalza, el cabello enredado como ramas, la piel manchada de tierra. La niña avanzaba lentamente desde entre los árboles, montada sobre un caballo pintado, tan sereno que parecía tallado en piedra. Era ya entrada la tarde. Ruth acababa de partir leña detrás de su cabaña cuando el silencio se rompió. Un resoplido suave del caballo. El crujido de unas ramas. Ruth se giró, aún con el hacha en la mano. Y allí estaban. La niña, de no más de 10 años, con las piernas apretadas alrededor del vientre del semental. Sin riendas. Sin silla. Solo instinto puro. Ruth habló, sin esperar respuesta. ¿Estás perdida? La niña parpadeó. No había miedo. No había saludo. Solo esa mirada fija, abierta y extraña. Como si no supiera cómo debía sonar una voz humana. ¿Dónde está tu familia?, preguntó Ruth con suavidad, bajando el hacha a su costado. El caballo raspó la tierra una sola vez. Y luego quedó inmóvil. La niña descendió con un movimiento lento y seguro, como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Miró la cabaña. Luego volvió la mirada hacia Ruth. No pertenezco a nadie, dijo. Su voz era clara, como si no la hubiera usado en meses, quizás en años. Ruth dio un paso al frente. El corazón ya le dolía de esa manera peligrosa. Ese dolor que creía muerto desde que la fiebre se llevó a su hijo. Y el río, a su marido. ¿Tienes hambre?, preguntó. La niña no respondió. Simplemente pasó junto a Ruth y se sentó en el porche de la cabaña. La espalda contra la pared. Las rodillas abrazadas al pecho. Como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. El caballo permaneció cerca. Vigilando. Esa noche, Ruth no cerró la puerta con llave. Dejó una manta en el porche. Y un plato de pan de maíz en el escalón. La niña no tocó ninguno. Pero a la mañana siguiente, el plato estaba vacío. Y la niña dormía enroscada, aferrando la manta contra su pecho. Como si siempre hubiera sido suya. El caballo nunca abandonó el patio. Ruth no volvió a preguntar de dónde venía. Solo siguió dejando platos y mantas. Porque algunas cosas, el hambre, el silencio, la tristeza, no necesitan nombre para ser entendidas. Al tercer día, la niña comenzó a trazar figuras en la tierra detrás de la cabaña. No letras, Ruth lo comprobó, sino curvas extrañas, flechas, puntos, ordenados como mapas que nadie había dibujado. Desde aquel no pertenezco a nadie. No había vuelto a decir una sola palabra, pero Ruth observaba, como sus ojos recorrían la línea de los árboles antes de cada trazo, cómo se detenía cuando el viento cambiaba. El caballo, nunca atado, permanecía cerca, pastando, pero alerta. Ruth fingía no mirar. Aunque cada uno de sus movimientos, partir leña, ordeñar la cabra, cuidar el huerto, giraba alrededor de la niña. A veces sorprendía a la pequeña mirándola también. No con miedo, ni siquiera con curiosidad. Solo, esperando. En la cuarta mañana, Ruth despertó y vio al caballo saliendo del patio. El pánico la atravesó. Se calzó las botas y corrió hacia el borde del bosque, el corazón golpeándole el pecho. Entonces lo vio. El caballo estaba quieto en un claro. La niña, montada de nuevo, con los brazos alzados hacia el cielo. Como si escuchara algo que Ruth no podía oír. Y a su alrededor, casi invisible si no se miraba con atención, había pequeños montones de piedras formando un círculo. ¿Símbolos? ¿O advertencias? ¿Qué estás haciendo?, gritó Ruth, intentando que no se notara el temblor en su voz. La niña se volvió. Serena, como siempre. Necesitaba que me vieran, dijo. Luego bajó del caballo. Y pasó directamente junto a Ruth, entrando en la cabaña. Como si fuera suya. Esa noche, Ruth no pudo dormir. Había algo en la forma en que la niña dijo ellos. Algo que la había helado por dentro. Encendió un farol y salió. El círculo de piedra seguía allí. Pero a su lado, grabados en la tierra con un palo, o quizás con un clavo. Había 4 símbolos que Ruth no reconocía. Y después, el dibujo tosco de una pluma. Al amanecer, por fin preguntó. ¿Quién te enseñó a montar? La niña levantó la mirada desde los escalones del porche y susurró. Mi primera madre. Fue la primera vez que Ruth escuchó dolor en su voz. Ese dolor que se carga mucho después de que la herida cierra. Ruth se sentó a su lado en la tierra. No preguntó más. Solo escuchó. La respiración del caballo. El cambio del viento. Había una historia allí.
enterrada profundamente, medio salvaje. Y poco a poco, encontrando el camino de regreso a las palabras. 2 noches después, Ruth llevaba cubos desde el pozo, cuando el caballo lanzó un relincho bajo y repentino. No tenía miedo. No estaba sorprendida. Solo, alerta. La niña permanecía inmóvil junto al porche, los dedos aferrados con fuerza a una tabla de madera. No te muevas, susurró, con los ojos fijos en el bosque. Ruth se quedó paralizada y siguió su mirada. Al principio, no había nada. Luego, un destello. Un leve movimiento entre las sombras. Un hombre, alto y quieto como la corteza de un árbol, estaba de pie justo dentro de la línea de los árboles, medio oculto tras un pino. Tenía el cabello largo, atado con tiras de cuero. El rostro marcado con líneas grises, como ceniza. El estómago de Ruth se retorció. La niña no se movió ni un centímetro. Pero el caballo pintado dio un paso al frente, colocándose entre ella y el hombre. Como si supiera. Ruth avanzó. «Es solo una niña», gritó, sin saber muy bien de quién la estaba defendiendo. El hombre no respondió. Alzó la mano. No como amenaza, sino como reconocimiento. Luego se dio la vuelta. Y desapareció entre los árboles. La niña soltó el aire, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. «Él no es a quien le tengo miedo», dijo. Ruth no supo qué pensar. «Entonces, ¿a quién?», preguntó. Pero la niña no respondió. Entró en la cabaña y se envolvió en una manta en el suelo. Esa noche, Ruth no durmió. Dejó el farol encendido, con la llama baja. Pasada la medianoche, salió de nuevo a revisar el bosque. Nada. Pero al amanecer, había un solo objeto sobre el porche. Un amuleto de hueso, envuelto en hilo rojo. No estaba allí cuando cerró la puerta. Ruth lo tomó con cuidado, las manos temblándole. La niña ni siquiera lo miró. «Eso no es para mí», murmuró. «Es una advertencia». Ruth sostuvo el amuleto en la palma mucho después de que la niña se apartara. Estaba liso, gastado por dedos que lo habían llevado durante años. «¿De quién?», preguntó Ruth por fin, en voz baja. La niña miró las tablas del suelo. «De quien todavía me está buscando». Fue entonces cuando Ruth lo entendió. Esa niña no había llegado a su vida por casualidad. Había huido de algo que no olvidaba. Esa misma mañana, Ruth vio la cicatriz. Larga, elevada. Cruzaba la espalda de la niña desde el hombro hacia la columna. No era una herida de una caída, ni de un descuido. Era una marca hecha a propósito. La niña se movía como alguien que no espera consuelo, como si el dolor se hubiera doblado dentro de sus huesos demasiado pronto para ser cuestionado. Ruth había curado suficientes heridas en su vida como para reconocer la crueldad cuando veía su rastro. Al mediodía, la niña cepillaba al caballo pintado con movimientos lentos y constantes, susurrándole palabras que Ruth no conocía. Sonaban antiguas, más llevadas por el aliento que por el sonido. «¿Tienes nombre?», preguntó Ruth, intentando otra vez. La niña se detuvo. «No uno que haya conservado». Ruth asintió. «Yo soy Ruth. Puedes tomar prestado ese nombre, hasta que uno te quede bien». La niña volvió a cepillar al caballo. No dijo que sí, pero tampoco se fue. Esa tarde, Ruth la encontró observando un viejo mapa clavado en la pared de la cabaña. «¿Esas líneas significan límites?», preguntó la niña. Ruth asintió. «Reclamos de tierra». La niña señaló una cresta árida, marcada solo con polvo y barrancos. «Dijeron que yo venía de aquí». La garganta de Ruth se cerró. «¿Quién dijo eso?». «Hombres blancos con monedas», respondió la niña. «Me cambiaron, por balas». El golpe en la puerta llegó al anochecer. Demasiado tranquilo para ser cortés. Demasiado firme para ser amistoso. Ruth abrió con un cuchillo de pan en la mano. Un hombre alto estaba allí, con polvo en los hombros y cuentas de hueso trenzadas en su cabello oscuro. Sus ojos pasaron de largo a Ruth, directo a la niña. «El caballo», dijo. «Es mío». Ruth tragó saliva. «Llegó desde el bosque». El hombre asintió. «Fue robado hace 2 inviernos». La niña dio un paso al frente. «No robé. Lo tomé prestado». El hombre la estudió. Y asintió una sola vez. «Lo sé». Dejó una pequeña bolsa de cuero sobre el porche. «Para el alimento, y tu bondad». Ruth no la tocó. «Ella no pertenece a nadie». El hombre sostuvo su mirada. «Ningún niño pertenece a nadie. Pero todo caballo encuentra el camino de regreso a casa». El hombre se fue.
sin llevarse a la niña. Esa noche, Ruth comprendió algo importante. El caballo había sido devuelto. La niña, no. Se quedó. Barría el hogar. Alimentaba a los animales. Nunca pidió que le enseñaran nada. Solo observaba. Y aprendía. Ruth empezó a poner 2 cuencos en lugar de 1. Días después, cuando el humo se alzó sobre las colinas, la niña dejó caer la tetera. «Es su humo», dijo. «Marcan los árboles cuando cazan». El miedo trepó por el pecho de Ruth. Pero la niña no tembló. «Iré yo», dijo. «Si me ven aquí, no te dejarán en paz». Ruth la tomó de los brazos. «Te quedas. Tienes una cama aquí. Un plato». La niña susurró. «Me han echado de todos los fuegos». Ruth respondió. «De este no». Esperaron durante toda la noche. El fuego nunca llegó. Al amanecer, la niña durmió en la cama de Ruth durante 10 horas seguidas. Cuando despertó, Ruth preparó panqueques. En el silencio que siguió, Ruth preguntó con suavidad. «¿Recuerdas cómo te llamaban?» La niña negó con la cabeza. «Nunca lo hicieron». Ruth pensó durante un largo momento. «Entonces necesitas uno», dijo en voz baja. «Mara», susurró la niña de inmediato, probando el sonido como si fuera algo frágil. Para la mañana, el nombre ya estaba tallado en la puerta del granero. Mara, domadora de caballos. Ruth sonrió, aunque una inquietud se acomodó en su pecho. Porque el mundo no olvida lo que una vez intentó poseer. Y en algún lugar, más allá de los árboles, alguien seguía contando sus pasos. La mañana en que el jinete llegó desde el este. Ruth lo supo antes de verlo. Los caballos se quedaron quietos. El viento cambió. Mara quedó inmóvil junto al gallinero, el grano escapando entre sus dedos. Se escucharon cascos. Pesados, seguros. No era el caballo pintado. Un hombre entró al patio montado, cubierto de polvo y piel de ciervo. Su cabello negro, trenzado con fuerza. Bajó del caballo lentamente. Y no miró a Ruth. Sus ojos estaban fijos en Mara. «Ella no pertenece a nadie», dijo Ruth, avanzando con el rifle bajo, pero listo. El hombre asintió una sola vez. «Lo sé». Luego miró a Mara. «No me recuerdas. Pero yo conocí a tu madre. Murió llevándote a través de la nieve». Mara no lloró. Solo preguntó. «¿Por qué ahora?» El hombre tragó saliva. «Me estaban cazando. Temí lo que podría traer a tu vida. Pero nunca dejé de buscarte». No ofreció órdenes. No extendió la mano. Solo su nombre. Y la verdad. «Te esperaré junto al río», dijo. «Un día. O 100. Luego se fue. Esa noche, Mara le preguntó a Ruth. «Si me voy, ¿seguiré siendo tuya?» Ruth respondió con honestidad. «Nunca fuiste mía. Pero siempre seré alguien que te amó». Mara apoyó la cabeza en su hombro. Fue la primera vez. Al amanecer, Mara cabalgó hacia el sur sobre el caballo pintado. Ruth observó hasta que el polvo se asentó. El porche se sentía vacío, pero no roto. Junto al río, el hombre esperaba. Le mostró a Mara un collar que ella había hecho cuando era niña. Lo tomó con manos temblorosas. Por primera vez, algo dentro de ella se aquietó. Cabalgó con él hasta el campamento, donde los ancianos escucharon mientras ella decía su verdad. Eligió un nuevo nombre, dado por el fuego. Un nombre que significaba: «Ella regresa». Esa noche, mientras los tambores resonaban y la gente danzaba, Mara permaneció en el centro. No reclamada. No rescatada. Elegida, por sí misma. Muy lejos de allí, Ruth se sentó en su porche bajo las estrellas. El viento se movía suave entre los árboles. Y en algún lugar, más allá de las colinas, un caballo pintado corría libre.